Hola, buenas tardes, queridas amigas y amigos. Hoy el cielo se ha vestido de gala para presenciar este emotivo e importante acto. Emotivo e importante por lo que representa, ya que une a dos personas sencillas, amigas, muy queridas, muy emblemáticas para el pueblo de Villena y que ya no están entre nosotros. El villenense José María Soler, contado por Alfredo Rojas. Ahí queda eso. Muchas gracias por acompañarnos y don José María seguro que estaría muy orgulloso de ver cómo ha respondido su gente, el pueblo de Villena en general, y seguro que le afloraría esa sonrisa picarona que también captó el pintor villenense fallecido también Sarri. En primer lugar, voy a pasar a presentar a mis compañeros de mesa. Os presento a doña María del Carmen Jiménez CGA, vicepresidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante. Gracias por acompañarnos en este acto. A nuestra alcaldesa, doña Vicenta Tortosa, a don José Luis Ferri, director del Departamento de Publicaciones del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, al profesor Mauro Hernández, de todos conocido, que presentará el libro, y la que les habla, Dolores Fenor, responsable de la Fundación José María Soler. Decía el filósofo e historiador inglés Carlyle que ningún hombre vive en vano y que la historia del mundo no pasa de ser la biografía de los grandes hombres. Y esta es la que hoy le presentamos, la biografía de un gran hombre escrita por otro gran hombre, muy merecedora de poner broche a estos encadenados y entrañables actos que desde octubre hasta hoy la Fundación Municipal José María Soler del muy ilustre Ayuntamiento de Villena ha venido realizando para homenajear a un hombre clave en la cultura villenense del siglo XX. Es la imagen de un gran hombre que termina sus días escribiendo su autobiografía que deja inconclusa y que ha llegado a nosotros acabada por mor de la persona que mejor lo conocía, Alfredo Rojas, quien ha sabido retratar a Soler como ser humano a través de diversos episodios y épocas de su vida, siempre oscilante entre su dedicación al estudio y a la investigación y las imposiciones del destino determinado por los avatares políticos de la España que le tocó vivir. Y para que podamos presenciar en directo la admiración y afecto que Alfredo Rojas le tenía a don José María Soler, pues hemos querido emularlo y como buen investigador que era, ¿qué hemos hecho? Recurrir a las fuentes y hemos rescatado un documento sonoro de primer orden y que le invitamos a ver en esta proyección que le presentamos a continuación. Muchas gracias. La Fundación José María Soler se dispone a realizar un acto, el de rendir una vez más homenaje a la figura de don José María Soler y tributarle el testimonio de admiración y afecto que merece de todo punto. Fundamentalmente lo que recuerdo de Soler, con quien me unía una gran amistad, es su gran humanidad. Era un hombre de grandes saberes, además de grandes saberes, de una inteligencia muy fértil, pero sobre todo era un hombre terriblemente humano. No estaba encastillado en sus saberes, en su valía, muy al contrario. Era amigo de todos y con todos se llevaba bien y a todos recibía, a todos aconsejaba, un hombre de una gran humanidad. Digo más todavía, digo que no hay nadie a lo largo de la historia de nuestra ciudad que haya hecho por ella todo lo que él ha hecho. Dedicar toda una vida larga, dilatadísima, al estudio de todas las particularidades de Villena a las que él podía alcanzar. Yo sé que aquí han venido arqueólogos de otros países
y gente que ha trabajado con él, ha tenido información, ha recibido información de él o él se la ha pedido. Sin duda, en los niveles arqueológicos era muy conocido fuera de nuestras fronteras. Un hombre irrepetible, un hombre al que nunca podremos reemplazar y un hombre que para nosotros, para los villenenses, es un ejemplo a seguir. Se nos murió a todos y su figura no se aminora a pesar de su fallecimiento, sino que permanece y hasta incluso se acrecienta. La tarea que realizó es tan importante, sobre todo para nosotros, para los villenenses. Hizo una labor tan extensa, tan profunda, tan múltiple, que no solo quienes más o menos hemos sido sus coetáneos, sino otros muchos de las generaciones futuras le tendrán presente siempre en su recuerdo y en su memoria, debido a esa gran labor. Este es uno de los cometidos que desarrolla la Fundación y este acto constituye, a la vez, un indirecto homenaje a la memoria de don José María Soler, que tanto hizo y también con respecto a la prehistoria de la zona. Labor que no solo brilló en este concreto aspecto, sino en el folclore local, en la historia, en las peculiares formas de expresión y en la investigación sobre sus más preclaros hijos. Pero Soler no se detuvo en ello. En los últimos años de su vida legó a su pueblo natal, nos legó a todos su herencia intelectual. Aquí enfrente, en un bajo de esta misma plaza de Santiago, están ya situados sus libros, sus documentos y su discoteca. Y como director de la Fundación he de manifestar mi agradecimiento al Ayuntamiento de la ciudad por haber dispuesto, adecuado y dotado de la suficiente infraestructura este local que contiene ya el importante conjunto que Soler donó a su pueblo. Bueno, y como no hay dos sin tres, a este dúo inseparable viene a añadirse una tercera persona, muy unida a ellos, compañero de trabajo y amigo para uno, y amigo de largas conversaciones y colaboraciones para otro. Y me refiero al profesor Mauro Hernández, que nos va a presentar la biografía de José María Soler. Gracias, Manuel. Gracias, me abrumas, Loli. Autoridades, amigos y amigas, es para mí una enorme satisfacción estar hoy aquí para presentar un libro de dos personas a las que yo admiraba mucho. Un libro que podemos considerar excepcional porque refleja el cariño de una persona, la amistad de una persona por otras. Porque, como en ocasiones y en múltiples ocasiones insistía don José María Soler, junto al amor por el trabajo bien hecho, lo que más admiraba era la amistad, y la amistad que quería cultivar. A Alfredo Rojas me lo presentó el año 1980. Recuerdo que hablamos en aquella ocasión de la medalla que por esos días le había concedido el Ministerio de Cultura, la medalla al mérito de las Bellas Artes, la medalla de bronce al mérito de las Bellas Artes, y me lo presentó como un extraordinario amigo y no un menos extraordinario conocedor de las costumbres de Villena. Desde aquel mismo momento fui testigo de la admiración mutua que se sentían, que se profesaban ambos, y de su profunda amistad. Primero, con la satisfacción compartida entre ambos
por la publicación del Cancionero Popular Villenense y del Diccionario Villenero, además de otras publicaciones específicamente arqueológicas dedicadas a las excavaciones en el Cabezo Redondo, a la Cueva del Lagrimal o a la Guía de los Yacimientos y del Museo de Villena, cuyas pruebas cuidaba con esmero Alfredo. Más tarde, durante la progresiva ceguera y enfermedad de Soler, y por último, desde la dirección de la Fundación José María Soler, en la que se volcó en defensa de su legado, en defensa de la difusión del trabajo de su amigo, ordenando papeles, objetos, supervisando o incluso haciéndolo él mismo su traslado a la sede de la Fundación, por cuya dotación tanto luchó. En el verano del 2004, cuando la enfermedad ya se había adueñado de su cuerpo, Alfredo me hizo llegar un manuscrito. Este manuscrito que ahora ve la luz, dedicado al villenense José María Soler, y me pedía unas líneas de presentación. Tuvimos ocasión después de comentar algunos de los episodios recogidos en el libro. Tuvimos también ocasión de comentar la cuidada selección de las fotografías seleccionadas y el interés que tenía, como él ya había hecho, en incluir a modo de un apéndice las capitulaciones entre José María Soler García y el Ayuntamiento, mediante las cuales se creaba la fundación que lleva su nombre, donde se depositarían su biblioteca y fonoteca, además de un extraordinario fondo documental compuesto por diarios de excavaciones, notas, dibujos arqueológicos, fotografías y diapositivas. Esta biografía, cuya publicación viene a cerrar estos meses dedicados a Soler, y que no es otra cosa que el cierre extraordinario de estos actos conmemorativos del centenario, se inicia con una frase sobre la que todos estamos de acuerdo. Nos señala Alfredo, y estas son sus palabras, que forzoso es reconocer, y a la vez justo, que José María Soler García ha sido el hombre que a lo largo de la historia de Villena ha hecho más que ningún otro por esta ciudad. Aún aceptando esta afirmación, que es incuestionable, añadiría que su figura tiene proyección internacional, por cuanto sus estudios, que tienen por protagonistas a las gentes y a las tierras de Villena, rebasan por lo excepcional de los hallazgos y sobre todo por el riguroso y modélico análisis de estos, tanto los arqueológicos como los documentales y musicales, el ámbito de lo local, para adquirir un valor universal. No en vano, el nombre de Villena se asocia en toda Europa a un tipo de orfebrería prehistórica. Sus excavaciones en cuevas y poblados son referentes nacionales, al igual que lo es la relación de Villena o las monografías sobre Ambrosio Cotes o el Cancionero Popular. Lo son estos últimos en el ámbito de la historia o de la musicología españolas. No se despreocupó Soler de la difusión entre sus convecinos de la historia de Villena y de los acontecimientos locales, y en ello encontró en Alfredo Rojas un estrecho colaborador. Es el caso de la revista Villena, en la que, según señala el propio Alfredo, Soler fue el alma de la publicación durante bastantes años, o del periódico del mismo nombre, en el que cada mes, entre 1981 a 1988, se incluía un cuadernillo de 4 páginas con la historia de Villena, felizmente editada por la Fundación José María Soler y que se presentó hace ahora una semana. Durante las anuales campañas de excavaciones en el Cabezo Redondo, Soler
en las que nos acompañaba casi todas las mañanas, disfrutaba entre todos nosotros contando anécdotas de su vida y de las personas que lo habían acompañado, especialmente de los arqueólogos, a quienes había conocido y con quienes tenía una profunda amistad. Es el caso de Miguel Tarradell o de Schule. Pese a la insistencia de todos nosotros, de todos los que participábamos en las excavaciones, apenas hacía referencia a los duros años de la posguerra, en especial a su estancia en la cárcel, tanto de Villena como de Monóvar. Solo en los últimos años, cuando ya apenas subía al yacimiento y me acercaba a su casa para comentarle las novedades del día, surgían las anécdotas acerca de esos momentos. Era como si quisiera recordar en el final de sus vidas toda una trayectoria. Y toda esa trayectoria es recogida de manera extraordinaria por Alfredo Rojas en estas páginas. Alfredo Rojas incorpora en este libro una autobiografía inconclusa del propio Soler. Y dice Alfredo, son imprecisas, pues son muy importantes además. Se trata de sus últimos trabajos y reflejan datos y episodios personales a los que nunca se había referido y que todos desconocíamos. Lo desconocía Alfredo, que era sin lugar a dudas su mejor amigo. Lo desconocíamos todos y ahora, gracias a este libro, podemos recuperar para la historia de nuestras tierras, no solo para la historia de Villena, sino para la historia de la arqueología española, para la historia de los intelectuales en un momento duro de su vida, la figura extraordinaria de Soler. Alfredo, el amigo y el confidente, nos ofrece con estas páginas una cuidada biografía de José María Soler, del Soler humano y luchador, contra las adversidades de la vida, pero también del Soler triunfador y homenajeado, pero por encima de todos, del Soler amigo de sus amigos, del Soler trabajador y amante de su pueblo y de sus gentes. Solo Alfredo era capaz de abordar esta tarea y lo hace de una manera objetiva, sin que la admiración y la amistad tergiverse un hecho insoslayable del que era maestro Soler y también el propio Alfredo: su capacidad de trabajo, su humildad, su fidelidad a los amigos, su honestidad personal y profesional y, por encima de todo y de todos, el amor a su tierra y a sus gentes. Yo creo que pasará el tiempo para que en Villena tenga la feliz coincidencia de haber unido dos personas extraordinarias, Alfredo y José María. Yo creo que a estas dos personas, a un biógrafo y a un biografiado, debemos agradecer su ejemplo, y que esas personas sean el norte por el que todos debemos guiarnos, sean las personas que nos enseñen el camino a seguir, porque si hay algo admirable era que eran amigos, no eran rivales, y en un mundo donde a veces los enfrentamientos personales están a la orden del día, encontrar a estas dos personas hermanas en la amistad, en el trabajo, yo creo que es el mejor ejemplo que nos pueden dar. Es el mejor ejemplo que nos pueden dar y además se convierten en un referente extraordinario para las gentes actuales, pero sobre todo para las gentes del futuro. Yo quiero, estén donde estén,
darles las gracias a los dos, porque gracias a ellos yo aprendí mucho, pero sobre todo aprendí lo que yo creo que es más importante: la amistad, la hermandad entre dos personas excepcionales. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Ya ha quedado patente el gran conocimiento que tenías de ambos personajes, pero si me permites, yo también quiero que la gente que nos acompaña te conozca un poco. Ya te conoce, pero vamos, que te conozca un poco más y que sepa lo ligado que estás a esta tierra. Ya saben que el profesor Mauro es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante y aquí desarrolla actualmente su labor docente, y su actividad investigadora está centrada, por un lado, en el estudio de las poblaciones prehistóricas en el corredor del Vinalopó, materia por la que se le considera uno de los principales especialistas del área levantina. Otra línea muy importante de investigación que ha desarrollado es el estudio del arte rupestre de la montaña alicantina, disciplina por la que es considerado una autoridad y en la que hay que atribuirle el descubrimiento científico del arte macroesquemático. Debido a ello, es invitado a participar en numerosos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales. Su profunda vinculación con Villena radica no solo en la amistad personal que mantuvo con José María Soler y Alfredo Rojas, quienes nos consta que le apreciaban muchísimo, sino también en el proyecto de actuación arqueológica del Cabezo Redondo, que dirige desde el año 1988, yacimiento que todos conocemos gracias a las exitosas jornadas de puertas abiertas que organiza el Museo Arqueológico de nuestra ciudad y el propio Mauro. Por su enorme experiencia docente e investigadora, es miembro de numerosas instituciones científicas y académicas, entre las que citamos el Consejo Científico de la Fundación La Alcudia, el Consejo Asesor de Arqueología, la Junta Rectora de la Fundación Municipal José María Soler, desde que se constituyó esta en 1992, el Instituto de Estudios Albacetenses o el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación Provincial de Alicante. Otra faceta importante de su trabajo es la actividad divulgativa, que desarrolla a través de la organización de simposium y como comisario de numerosas exposiciones sobre prehistoria valenciana, materia sobre la que versan las numerosas publicaciones científicas de la que es autor. Finalmente, añadimos a todo este currículum y además de su labor docente, pues que actualmente ocupa también la dirección del Museo del MUA, Museo de la Universidad de Alicante. Muchas gracias y una vez conocido a Mauro, pues vamos a presentaros a otro personaje como es don José Luis Ferri. Decirles que esta biografía ha sido editada gracias al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante, y el responsable de que se lleven a cabo estas ediciones es el señor Ferri. Don José Luis es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Se da a conocer en el mundo literario tras la publicación de Piélago, su primer libro de poemas, que recibió el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana 1986 y una beca a la creación literaria del Ministerio de Cultura. Posteriormente, confirmaría su trayectoria poética con las obras Cetro de Cal, accesi del Premio Adonais 1984 y Niebla Firme. Como prosista es autor de los relatos infantiles La Palabra del Agua y La Isla de Todo el Revés. Tiene editados centenares de artículos de creación y crítica literaria en diversos diarios y revistas nacionales. Ha realizado la edición crítica de la Antología de la Poesía de Federico García Lorca y de la Antología Poética de Miguel Hernández, además de publicar trabajos especializados sobre Gabriel Miró, Azorín, Juan Gil Albert y la revista de posguerra Verbo. Con su primera novela, Bajarás al reino de la tierra, obtuvo el Premio Azorín 1999. En 2000 publicó El amor y la nada, su segunda obra narrativa.
Es autor asimismo de la biografía del deportista José Hernández, La vida entre los puños, histórico púgil de la década de los 50, y además es también autor del ensayo biográfico Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, obra con la que obtuvo el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana 2003. En 2004 publica Maruja Mayo, la gran transgresora del 27, biografía de una de las figuras más representativas y silenciadas de la vanguardia artística española, de la que tuvimos ocasión de ver, con la que tuvimos ocasión de verle aquí en este mismo escenario, hablando sobre ella en un ciclo que se hizo sobre las mujeres. Ha colaborado como columnista en el diario El País desde 1999 a 2006. Actualmente está concluyendo una nueva novela, así como el ensayo biográfico sobre la escritora y académica Carmen Conde. Reside en Alicante, su ciudad natal, donde dirige, como hemos dicho anteriormente, el Departamento de Publicaciones del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. José Luis, tienes la palabra. Nací en Villena, el 30 de septiembre de 1905, en la calle de la Trinidad, número 2, tercer piso, en la misma habitación donde hoy tengo instalado mi despacho particular. Los estudios primarios los inicié en Villena a los 5 años. De don José Gómez aprendí muchas cosas y recuerdo que tenía verdadera predilección por los números concretos. Casi siempre me sacaba la pizarra para resolver problemas de aquel tipo. En uno de los concursos hubo una visita de inspección y el inspector, entre otros, me preguntó a mí los nombres de las islas españolas del Golfo de Guinea y le respondí correctamente. Por esta respuesta me regalaron un libro que conservo con mucho cariño, una historia de Grecia, de esas que editaba la Casa Dalmau. El ambiente musical en mi casa era extraordinario. Mi madre tocaba el piano. Mi tía María era una magnífica pianista. Una hermana de mi padre fue una gran soprano, alabada por músicos como Ruperto Chapí o el guitarrista Tárrega, que en Villena pasaban muchas temporadas. Y un hermano de mi madre tocaba el violín, otro la viola, otro la flauta, y aparte el piano que tocaba mi tía y mi madre. Sabedor de mis aficiones musicales, mi padre, en uno de sus viajes, me trajo una cítara. Pasó el tiempo. Yo había cumplido ya los 15 años cuando mis tíos se enteraron de que se habían convocado unas oposiciones al cuerpo de correos y creyeron oportuno y conveniente que yo me presentara. Y yo me puse a estudiar con gran ahínco porque eran difíciles. Aprobé las oposiciones el 15 de febrero de 1917. Era la época del charleston, el foxtrot y el tango argentino, en el que llegué a especializarme y hasta llegué a obtener premios de tango en algunos concursos en Madrid y después en Villena. Yo alcancé unos destinos en Villena que sobre todo me dejaban mucho tiempo libre. Tenía que viajar llevando el correo hasta Cieza. Desde entonces tenía la costumbre de leer un libro cada día. Me lo permitía el sueldo que yo disfrutaba y las dietas que me proporcionaban en esos viajes. Además, por ejemplo, en Cieza, donde estaba casi todo el día, aprovechaba la circunstancia para entrar en el casino y leer en la magnífica biblioteca que allí había. Tenía 2 días de viaje y 1 de descanso. Y entonces, siguiendo mi antigua idea de que no era concebible que en Villena no hubiera yacimiento arqueológico, me puse a buscarlos con ayuda de mis ayudantes, Pedro y Juan Sánchez Sansano, Miguel Flor y algunos otros. Aquellos trabajos dieron buenos frutos. Pronto encontramos la que era conocida como Cueva del Cochino. Seguir leyendo estas notas autobiográficas pergeñadas por el propio Soler, esta indagación personal en las nieblas de la memoria, en los nombres y lugares que se entrecruzaban con melancolía e imprecisión, como un juego o un pulso emocionado desde esa edad tardía contra el tiempo que se fue. Seguir leyendo, digo, estas palabras escritas por José María Soler en sus últimos años y recogidas aquí, en este libro, nos llevaría a abundar en una vida y en una labor magníficamente ensalzada estos días de su centenario y sobre todo hace un momento, en esta mesa, por alguien tan autorizado
para hacerlo, como el profesor Mauro Hernández, que desde su primera juventud lo conoció muy de cerca y supo valorar el calibre de la persona y la obra de Soler. Quizá por eso creo que mi propósito y mi deber como director del Departamento de Publicaciones del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert es dedicar unas palabras al verdadero provocador de este acto y de este libro, al discreto autor de este ensayo biográfico que, por el mero hecho de ser recopilador de una vida, no puede ni debe ser eclipsado por la figura del personaje que se ensalza. Cuando cualquier curioso que se precie llama a las puertas de esta ciudad y pregunta por su nómina de personajes ilustres, no hay duda de que los nombres que le saldrán al paso serán los de el príncipe don Juan Manuel, Enrique de Villena, Ambrosio Cotes, Joaquín María López, Ruperto Chapí Lorente, Sebastián García Martínez y, como no, José María Soler. Pero creo que es el momento de incluir y amparar en esa galería de personajes probablemente imprescindibles para Villena y su historia a figuras como la de Alfredo Rojas Navarro e incluso, me atrevo a decir aquí, como la de Vicente Prats Esquembre y Paco García. Los méritos de Alfredo Rojas van más allá de los que pudieran mencionar en esta presentación, y ustedes, los que le conocieron bien, lo saben mejor que nadie. En 1970 fundó y presidió la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, de la que fue cronista, así como ponente en el primer Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos celebrado en España, un verdadero acontecimiento recogido como tal en las crónicas. Su voz y su palabra se dejó oír en los pregones que escribió para las fiestas de esta ciudad, para las de Petrer, para las de Elda, pero sin algo hay que subrayar su nombre. Es especialmente en dos hechos significativos: su amistad y su fe incondicional en José María Soler, que cuajaría en la fundación que lleva el nombre del mismo en 1992 y que dirigió hasta hace 3 años, y sobre todo en su labor de escritor e investigador, desgranada a lo largo del tiempo, desde sus colaboraciones en la ya citada revista Villena a sus libros más destacados: Las charraicas del paseo, de 1996, Las vírgenes de las virtudes en España, del 2000, de Villena a los villeneros, del 2002, estos últimos en colaboración con Vicente Prats Esquembre, y el villenense José María Soler, de 2005. Mientras tomaba estas notas, pensaba que algún día alguien tendría que contar lo que Alfredo Rojas, desde su discreción y modestia, ha supuesto para la historia de Villena. Pensaba que alguien tendría que hablar incluso de su papel de animador y de acicate humano al lado de José María Soler. Probablemente algunas de las obras del insigne arqueólogo, pongamos el caso del Diccionario Villenero y algunas más citadas aquí, nunca hubieran visto la luz sin su concurso y su estrecha colaboración. Pero ese deseo, esa necesidad de hacer público quién y cómo fue Alfredo Rojas, creo que se podrá cumplir este año con la publicación, esperemos que para noviembre o diciembre, por parte de la UNDEF, Unión Nacional de Entidades Festeras, y de la propia Diputación de Alicante, de un monográfico dedicado a ese hijo predilecto de Villena que nos dejó hace poco. Deseamos de todo corazón que sea una obra, la primera al menos, que nos ayude a conocer mejor a Alfredo Rojas Navarro, y en ello confiamos, y el encargado de la preparación del libro es Antonio Gómez, expresidente de la Junta Central de Fiestas y yerno de Alfredo. Por último, no me gustaría acabar esta presentación sin la prometida alusión a Vicente Prats Esquembre y Francisco García Martínez. Ambos estuvieron al lado de los dos protagonistas de este acto, José María Soler y Alfredo. Con ellos compartieron tertulias, publicaciones y ese infinito y común amor a la cultura. El primero, Vicente, presidente también de la Junta Central de Fiestas en la década de los 70, siempre se ha definido como un aprendiz de historiador. Pero lo cierto es que sus colaboraciones y sus obras no solo han contribuido al mayor conocimiento de Villena y su pasado, no olviden su libro sobre Joaquín María López, sino también, es de justos mencionarlo, a esa gran labor social con los discapacitados de Villena y su comarca. Tampoco olvidemos sus años al frente de la asociación APADIS, y que cuajó en la conclusión de 2 centros para la educación de personas con dificultades. Del mismo modo, Paco García fue quien contagió de entusiasmo a José María Soler
para que escribiera la historia de Villena. Primero como una aventura inocente, la de contar a los jóvenes con ilustraciones y por entregas a través de la revista Villena el pasado de esta ciudad. Luego, el resultado, la creación de una obra que rebasa el proyecto, una historia sólida y magnífica que ahí está y ahí queda para admiración de todos. Si como colofón a mi intervención tuviera que elegir una música, posiblemente dudaría entre el pasodoble La Noble Villena, con letra de José María Soler y música de Luis Hernández Navarro, o Canto a las fiestas de Villena, cuya letra es de Alfredo Rojas y cuya música fue compuesta por Manuel Carrascosa García. Tampoco vendría mal un sainete, aunque pille un poco fuera del Ecuador festero, uno de aquellos que con tanta gracia escribió el bueno de Alfredo Rojas y que se representó en este mismo lugar, la Casa de Cultura, el 6 de marzo del 2004, organizado por la ATAVI y representado por Zarangollo Teatro, pocos meses antes de que Alfredo muriera. El tiempo pasa y ya nos distancia casi 1 año y 4 meses de aquel sábado, 18 de diciembre del 2004, en el que a primera hora de la noche Alfredo cerró definitivamente los ojos. Ese villenero nacido el 12 de mayo de 1925 en la calle Palomar de esta villa, en pleno barrio del Raval, el mismo que trabajó en la imprenta del Paseo desde 1940 y hasta el cambio de siglo, que fue miembro de la banda municipal y que nos ha dejado importantes trabajos como los ya citados o estudios sobre el habla de Villena que merecieron el elogio del propio José María Soler cuando lo destacaba como la gran figura de los cultivadores del lenguaje local en los tiempos nuevos. Ese hombre, Alfredo Rojas, a quien esperamos dedicar en breve, como el pasado mes de mayo, un merecido homenaje, nos ha dejado este libro publicado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Giralbert de la Diputación de Alicante, un libro que abre generosamente las puertas de quien fue su maestro, su compañero y su referente humano. Él también lo es de muchos villeneros, Alfredo, y espero que de todos los que le conocimos. Gracias al Ayuntamiento de Villena, a Vicenta Tortosa, por la celebración de este centenario que ha servido para recordar a su ilustre arqueólogo, a la fundación que lleva su nombre y que Dolores Fenol representa en este acto, a Mauro Hernández por estar aquí, a la Diputación de Alicante por su colaboración en esta difusión y representada ahora en la persona de Mari Carmen Jiménez, pero sobre todo, gracias hoy, esta tarde, a la familia del autor de este libro, porque su presencia da un sentido completo a esta presentación. En esta biografía, la del villenense José María Soler, no lo olviden, reposa el alma viva de Alfredo Rojas. Muchas gracias. Nos hemos quedado así emocionadísimos. Muchas gracias. Y a continuación, doña Mari Carmen Jiménez Egea, vicepresidenta de la Diputación de Alicante, cerrará el acto de presentación del libro. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias. Muy buenas tardes, querida alcaldesa, querida María José, compañeros diputados, Pepe y Juan, corporación y amigos y amigas de Villena. Creo que de todos los que estamos aquí esta tarde, la única persona que no tuvo el privilegio de conocer a don José María Soler soy yo. Y estos días, cuando sabía que en nombre y representación de la Diputación Provincial de Alicante y más concretamente de su presidente, Joaquín Ripoll, al que le habría gustado estar esta tarde compartiendo este acto con todos ustedes, pues cuando supe que tendría que hacerlo yo en su lugar, estuve leyendo este libro que esta tarde se presenta. Y yo creo que, bueno, poco tengo yo que decir más porque creo que conocer este libro de la mano de tan ilustres compañeros de mesa, como tengo también el privilegio de compartir esta tarde, pero una cosa sí que se percibe de la lectura de este libro y es que es la historia de una pasión, o quizá, como ha aclarado más ahora José Luis, de dos pasiones,
Por un lado, de alguien que era apasionado por el estudio y la investigación, y también la del autor de este libro, que es apasionado por el personaje que describe y del que nos cuenta su historia. Se desprende también pues, que José María Soler es el hombre que, como bien ha dicho ya Mauro antes, se podría decir que es el que más ha hecho por Villena, porque se conozca Villena y por su historia. Su absoluta dedicación a la investigación del pasado de la ciudad que le vio nacer no es un mero elogio a su figura, sino un hecho probado que ha quedado recogido en sus innumerables obras, en libros y trabajos que van desde las tradiciones remotas de un pueblo a sus personajes más ilustres, de la historia a la prehistoria, del folclore a la música. Sin José María Soler, posiblemente, muchos de los conocimientos que hoy tenemos de la vida y el pasado de Villena se hubieran perdido en el olvido. Y la prueba de ello es que su esfuerzo, como bien sabemos, no solo se circunscribe a la esfera local, sino que ha recibido el reconocimiento de especialistas de todo el mundo, admirados de su capacidad de trabajo y de la intuición que le guió en diversas facetas que llegó a ejercer. Y si José María Soler fue un hombre de grandes dotes personales, de un humanismo sin límite y de una enorme lucidez, no podíamos dejar pasar su centenario sin la publicación de una obra que nos aproxima a su dilatada biografía. El resultado de una larga y sincera amistad ha dado frutos de este libro, escrito y mimado por Alfredo Rojas, su autor, un hombre que por azares de la vida no pudo ver impresa la obra y a quien también debemos rendir este merecido homenaje. Ha sido y es un orgullo para el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y para la Diputación de Alicante editar este libro que abre sin duda el camino de nuevos estudios sobre la vida y la figura de José María Soler. La de Alfredo Rojas siempre será la primera, y el afecto y el amor que puso en ella quedarán perpetuamente recogidos en estas páginas. Sabemos que la cultura es el alimento espiritual de los pueblos y la fuerza que los hace progresar. José María Soler encomendó su vida a esta labor y de esa labor ha dado feliz y puntual cuenta uno de los hombres que más le admiró. A ambos les damos las gracias por su talento y por su generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Y antes de cederle la palabra a nuestra alcaldesa para que clausure este centenario que durante casi 7 meses nos ha servido de encuentro, permitidme que como responsable de la Fundación Municipal José María Soler os diga lo siguiente. Entre los premios que obtuvo José María Soler, tuvo uno que era el Premio Montaigne, que se le otorgó en 1982. Y si Montaigne marcó un hito fundamental en la historia de la literatura europea y, a decir de los críticos, es la conciencia más clara que ha dado Europa, Soler también representa para nuestra comunidad un hito como hombre clave en su cultura. Y como decía un periodista, nos recuerda a una especie tristemente en extinción, la de los antiguos sabios. Decirles que nos sentimos muy satisfechos. Bueno, nosotros siempre hablamos en nombre de Villena cuando hablo de la Fundación, porque la Fundación es municipal y en realidad el municipio somos todos. Pues decirle que nos sentimos satisfacción por el deber cumplido y que lejos de cerrarse algo, se abre un camino esperanzador para la Fundación José María Soler, que en definitiva es su obra. Dar las gracias a todas aquellas personas que de una manera u otra han colaborado en este centenario, tanto a los que han participado como a los que han acudido cuales a una fiel cita, acto tras acto. También a todas las instituciones, tanto locales como provinciales, y a todas las empresas que han colaborado con su mecenazgo. A todas ellas, muchas gracias por su interés y su contribución a elevar el nivel cultural de nuestro pueblo. Muchas gracias y le concedo la palabra a nuestra alcaldesa para que cierre este centenario.
Buenas tardes. Lo de la palabra ya veremos, porque esta voz no la hubiera elegido yo jamás para el cierre de este centenario. Señoras, señores, amigos, amigas, buenas tardes. Cuando hablamos con énfasis de un nacimiento, en general solemos referirnos a la aparición de algo o de alguien que ha significado un cambio en nuestra vida o en la percepción de lo que nos rodea. Además, cuando no hemos tenido algo o alguien concreto, si no ha nacido, si no ha surgido, es evidente que no podríamos echarlo de menos. Cuando la pérdida se produce, antes o después tiene que pasar, podemos asumirla con el olvido o asumirla teniéndola presente siempre en nuestra memoria. Hace 100 años y algunos meses nació en Villena José María Soler García. Ese nacimiento consiguió que alguien cambiara la percepción de lo que nos rodeaba. Nos aportó su vida para que conociéramos más sobre el pasado de nuestra cultura y así consiguiéramos entender mejor por qué somos así, por qué nuestra ciudad es importante, el significado de nuestro patrimonio. Contribuyó a que saboreáramos la esencia de Villena y sobre todo nos ayudó a prepararnos para el futuro que nos toca construir juntos. Villena ha celebrado el centenario del nacimiento de José María Soler por todo lo alto. Y además, como ya ha comentado la directora de la fundación que lleva su nombre, no solo ha quedado en una conmemoración. Soler ha conseguido hacernos trabajar muchísimo dentro y fuera del Ayuntamiento de Villena. Nos ha llevado a replantearnos las tradicionales jornadas de puertas abiertas del Cabezo Redondo que se celebran en el mes de agosto, para que en las del 2005 abriéramos las puertas también a todos los tesoros de Villena, mostrando a pleno sol el Ayuntamiento, su salón de sesiones, el castillo, las iglesias, los museos y, por supuesto, el Cabezo Redondo, que gracias al centenario de Soler también ha podido consolidar algunos de sus hallazgos más importantes. La obra de Soler también ha entrado en la red de redes en Internet gracias a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante. Desde finales de septiembre de 2005 tenemos que saber que Soler viaja por todo el mundo en uno de los medios más modernos que hasta ahora conocemos para comunicarnos. Por lo que también podemos decir que José María Soler ha empezado el siglo XXI en total armonía con nuestra época. Soler nos ha acercado a los documentos de nuestra historia más imprescindibles como ciudad de Villena. Nos ha mostrado con qué le gustaba trabajar y nos hemos podido imaginar las horas que pasaba en el archivo municipal con sus interminables labores de investigación. Soler no solo nos ha abierto las puertas de nuestros museos, de su mano tengo que decir que se nos han abierto todas las puertas a las que hemos llamado. Una de las más grandes ha sido las del Museo Arqueológico Provincial, el MARC. El presidente de la Diputación no tuvo que escuchar 2 veces mi petición, la aceptó a la primera. Durante 2 meses, con una preparación de muchos más, nuestro tesoro, nuestro museo arqueológico, nuestro patrimonio ha contado con 2 salas de este museo de museos para mostrar de forma exquisita y con sincera admiración todo lo que más amamos de nuestro pueblo. Don José María también nos ha implicado en que difundiéramos su obra. Varios son los libros reeditados: Diccionario Villenero, Cancionero Popular Villenense. También la historia de Villena podemos ahora consultarla en un solo tomo. A nuestro homenajeado le unía un vínculo especial con la música y con nuestras fiestas de moros y cristianos. También ha habido espacio para ello: la conferencia de Soler y las fiestas, gracias a José Fernando Domene,
la colaboración con la Asociación de Amigos de Santiago en la elaboración del DVD sobre Ambrosio Cotes, la charla en el acto conmemorativo de 1 de diciembre de Soler y la música gracias a Joaquín Navarro, nos han puesto en contacto con facetas menos conocidas de nuestro paisano. Pero Soler era mucho más que todo ello. Para la Fundación ha sido un verdadero reto que por fin se pudiera contar con una exposición a la que hemos querido dar carácter de itinerante, que nos acercara de forma directa, clara y didáctica a Soler, a su vida y a su obra, para no solo admirarla en la Casa de la Cultura, sino además en los centros docentes de nuestra ciudad, para intentar transmitir el espíritu de don José María a los más jóvenes, tal como a él le hubiera gustado. Gracias a Paco Arenas, que fue comisario de la exposición. Desde el pasado 1 de octubre ya han transcurrido más de 6 meses de celebraciones. El acto de apertura del centenario también le dedicó no solo una nueva placa en el lugar en el que se encontraba la casa donde pasó su vida, sino además le brindamos nuestras palabras y una obra realizada expresamente por el músico local Antonio Molina. Gracias también a él. Queríamos que la clausura del centenario también contara con algo especial, además de la voz de la alcaldesa. Si acabamos de disfrutar con su monumento, que se ha situado en el Parque Ruperto Chapí, hay algo todavía más entrañable que la memoria de todo un pueblo que se ve reflejada tanto en el traslado de sus restos al Panteón de Ilustres en la mañana de ayer, como en su monumento que vamos a poder disfrutar en el paseo. Me estoy refiriendo a algo a la que ya se ha hecho referencia. Me estoy refiriendo a la amistad. La amistad entre Soler y Alfredo Rojas, este lazo invisible y perenne que llevó a Alfredo a realizar este libro que se ha presentado. Un verdadero documento cuyo objetivo fundamental pienso que ha sido cumplido. La vida de Soler era la obra de Soler. La vida de Soler fue su dedicación a Villena. Y por eso yo le ruego a María, la esposa de Alfredo, si puede subir, sé que se va a enfadar conmigo, para recoger un recuerdo de este centenario. Deseo manifestar también nuestro mayor agradecimiento a todas las instituciones y empresas que han hecho posible estos 6 meses de actividades, además de las personas que de forma directa o indirecta y con su presencia han participado en conseguir el éxito de las mismas. A las empresas de Villena, Atlántica Agrícola, Aimasa, Mayo Diseño, Ferretería Ferri, Grupo Glen, Grupo Delfín, La Morenica S.A., Reciclados del Mediterráneo, Biarsa y Aguas de Valencia y las entidades Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caja Murcia, así como a las siguientes instituciones:
excelentísima Diputación Provincial de Alicante, Museo Arqueológico Provincial, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Instituto Valenciano de la Música, Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura, Universidad de Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Museo de la Universidad. Y especialmente, y no quiero que me falle la voz, a los departamentos municipales Casa de la Cultura, Teatro Chapí, Archivo Municipal y Museo Arqueológico. Muchísimas gracias a todos ellos. Antes de clausurar el centenario, también queremos que la Fundación José María Soler tenga este mismo recordatorio, si no, la directora no me lo va a perdonar. Lo tiene el presidente, ¿eh? Sí. Bien, bueno, pues en nombre del pueblo de Villena y para quienes desde la Fundación quieren trabajar por todo lo que luchó don José María. Y de verdad, sinceramente, con mis mayores agradecimientos, tengo que decir algo que, bueno, parece que no iba a llegar nunca. Queda clausurado este centenario. Muchísimas gracias a todos.